Sin embargo, aquí nosotros vemos a alguien, a un Jesús que llama la atención por su ministerio, por lo que Él es, por lo que Él está haciendo. La multitud de la gente quiere verlo predicar, quiere escuchar sus enseñanzas, quiere ver cómo Jesús incluso desarrolla de alguna manera sus milagros. Echaba fuera demonios, ¿no? Sanó a gente en día de reposo. Dijo que Él era el Señor del día de reposo. ¡Wow! ¡Qué declaración más grande la de Jesús en ese momento, ¿no? Que sin duda alguna enojó y enfureció a muchos de los religiosos en aquella época, ¿no? Y la semana pasada justamente vimos eso. Vimos cómo Jesús le dice a un hombre que tenía su mano derecha seca, prácticamente inmóvil, deshecha, sin poder trabajar con ella, en un mundo donde la mayoría de la gente era agricultora. Había un harto trabajo artesanal, ¿no? Con las manos. Y tener la mano derecha, Lucas hace ese énfasis, ¿no? Tenía la mano derecha, estaba seca, estaba prácticamente inservible. Y eso nos habla justamente de un hombre carente, no solamente de una mano, ¿no? Sino que carente de trabajo, carente de sus recursos, carente probablemente muy cercano, o si no, ya estaba viviendo probablemente en la pobreza. Pero la gente estaba más que preocupada de ese hombre, que Jesús pudiese trabajar en día de reposo. Y el único trabajo que Jesús hace, le dice, extiende tu mano, ¿no? Y él es sanado en ese momento. Entonces los fariseos se juntan en el día de reposo para programar cómo deshacerse de Jesús. Y ahí hay algo muy interesante, ¿sí? Es pecado justamente decirle a alguien que estire su mano y es sanado, pero no es pecado confabularse un día sábado, un día de reposo, para matar a otra persona, ¿no? Y acá vemos justamente a un Jesús que reinicia, por así decirlo, una segunda parte, ¿no? del Evangelio de Lucas. Jesús llama a 12 discípulos, ¿sí? Para que hagan de alguna manera ya no una invitación simplemente a, mira, ven, acércate, mira lo que está sucediendo aquí, sino que lo que Jesús está haciendo ahora es ven, ve y entrega tu vida, ¿no? Las vidas de estos hombres a partir de la elección de Jesús cambia absolutamente. Yo no sé en qué momento de tu vida has tenido que dar quizás algún vuelco, ¿no? Porque nosotros hay varios eventos que cambian nuestra vida, nuestra existencia. A veces conocemos a alguien, al amor de nuestra vida, y nuestra vida completa gira y toma otras decisiones. Acá hay hombres a los que Jesús les llama, ¿no? Y su vida, por lo tanto, cambia absolutamente. Jesús aquí, de alguna manera, nos enseña a este gusto constante, ¿no? Nos gusta invitar a la gente a los servicios de la iglesia. Nos gusta invitar a la gente a los grupos de vida que están funcionando, ¿sí? Nos gusta invitar también a las personas a los eventos, a tener ciertas relaciones, a juntarnos. Todos estamos en ese venir y ver, pero no todos estamos dispuestos a venir, ver e ir y morir por eso, ¿no? Todos estamos entusiasmados por venir y escuchar algo de la Biblia. Vea algunas vidas cambiadas, conozcámonos, veamos lo que Jesús está haciendo. Pero necesitamos hacer un cambio y hacer un paso distinto. Ese fue el paso al que Jesús invitó a sus discípulos y los llamó apóstoles y les dijo, dejen de venir y ver, sino vengan, vayan y mueran, ¿no? Sean mis apóstoles, sean mis discípulos. No puedes ver simplemente a otras personas caminar con Jesús. Hoy día el desafío justamente es venir a Jesús para caminar con Él. No podemos permitir que otras personas simplemente nos sirvan a nosotros. Tú también estás llamado a servir. No puedes permitir incluso que otras personas financien el ministerio. Que otras personas sean las que financien tu congregación, que financien los proyectos de la congregación, sino que debes aprender justamente a dar generosamente. Y eso es un poco lo que nos va a enseñar Jesús a través de los ojos, ¿no? De este médico Lucas.
Y aquí vemos una primera lección que podemos recibir, obviamente, de Jesús. Y es que nosotros queremos, ¿no?, una iglesia que siga el ejemplo del liderazgo de Jesús. Cómo escogió a sus hombres, cómo dirigió a estos discípulos, cómo los entrenó, cómo organizó su ministerio. Porque de alguna manera como congregación, como líderes, queremos seguir el ejemplo de Jesús. Queremos tener una iglesia que viva el modelo de Jesús. De eso se trata. Para eso queremos conocer a Jesús, para vivir como Él, para estar como Él. Queremos ver crecer la iglesia, queremos empezar quizás en otro campus, ¿no? Seguir plantando iglesias, queremos acompañar, el revitalizar otras, queremos seguir madurando, queremos crecer en todo sentido. Pero lo más importante es encontrar la manera de hacerlo que honre a Jesús, que obedezca a Jesús, que imite a Jesús. Así que vamos a ver estas lecciones de cómo desarrollar de alguna manera este ministerio según la mirada y según el ejercicio propiamente tal de Jesús. Y lo primero que Lucas nos enseña es que previo a la elección de los 12 apóstoles, Jesús, en el versículo 12, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, ¿no? Llamó a toda la gente que lo seguía. Y de ellos escogió a 12. Y les llamó entonces apóstoles. Esto es lo que hace Jesús. ¿Qué hace? Silencio y soledad. Hoy día esto podría ser algo muy similar, así como apagar el celular, dejar que se descargue tranquilamente, apagar tu computadora, dejar el Facebook a un lado, dejar los blogs, dejar Instagram, dejar el Twitter, callarlo todo, apagar la tele, desconectar el internet de la casa, el wifi. No le preguntes a todo el mundo a través de tu Facebook qué es lo que yo debo hacer, ¿no? No lo pongamos en nuestro muro, denme su consejo. Callen todo, callen su vida. Hagan silencio. Trae un lápiz, trae un papel, toma tu Biblia y pasa tiempo con Dios y disfruta ese tiempo con Él. Eso es lo que hace Jesús. Ora, se retira, ¿no? Y luego procede a caminar y a tomar decisiones en su vida. Y decisiones importantes, no son decisiones menores. De hecho, esta es la idea justamente de Jesús, transmitirnos, y de Lucas, ¿no? Enseñarnos que a través de decisiones importantes es relevante poder apagar lo que nos distrae. Y la importancia del silencio es crucial. Señor, aquí estoy solo, en silencio, háblame a través de tu palabra, que el Espíritu a través de ella me mueva mi conciencia, ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer. Eso es importante. Nosotros hoy día vivimos en un mundo de pura prisa, en que todo el día nos levantamos y tenemos el día ocupado, ¿no? A veces es como no dan ni ganas de levantarse, uno está tan ocupado que no quiere hacerlo, ¿no? Bien, Jesús tenía harto más que hacer que nosotros, ¿no? Todo el día llegaba gente donde Él. Y Jesús busca su espacio de soledad. No es porque no ame a la gente, es por el contrario. Él debe tomar la decisión de capacitar personas para que den vuelta el mundo, ¿no? Y lo dejen patas para arriba. Él debe tomar esa decisión. Y eso es lo que hace. Retirarse, apagar el Facebook, descargar su celular, quitar su batería, que nadie sepa dónde esté. Vivimos en un mundo en donde la prisa, la preocupación y la ocupación nos dominan. Domina el espacio total de nuestra vida, en donde los negocios, en nuestro trabajo, ¿no? Nos ha quitado un tiempo de reflexión y de comunión con el Señor. No hay tiempo para la soledad, no hay tiempo para el silencio. No hay tiempo para tomar buenas decisiones, y ese es el gran problema. Tenemos tiempo para todo lo demás, pero no para tomar buenas decisiones.
Jesús nos enseña a través de esto que siempre hay tiempo para disfrutar de Dios y tomar buenas decisiones. El ejemplo de Jesús es así, comienza con la oración. La vida, el ministerio, las decisiones importantes deben ser bañadas, deben ser nacidas, sumergidas, bautizadas en la oración. Así es como funciona. Así es como funcionan las grandes decisiones de nuestra vida. ¿Usted está aún soltero o soltera? Y quizás conoció a alguien que le llame la atención, retírese a orar, ¿no? Si él va a contribuir al crecimiento y a la comunión con Dios, ¿no? Pero buscamos la decisión rápida y apresurada porque a veces nos sentimos solos. Graso error, terrible error para nuestras vidas. Vidas destruidas, matrimonios disueltos. Y el ministerio funciona así, no solamente esto pasa con nuestra vida particular, sino que todas las decisiones que son aún más importantes que otras necesitan de este tiempo. Él pasa toda la noche orando con el Señor y pasa analizando a los que lo están siguiendo, ¿no? Porque ya Jesús tenía discípulos, pero a toda la gente que lo seguía para todas partes. Entonces Jesús en su oración pasa toda la noche. ¿De verdad, señora Pedro? Señor, me parece que ¿estás seguro con Judas, no? ¿Estás seguro que Judas debe ser de mi confianza? Esa era la oración de Jesús toda la noche. Analizar las cosas en medio de la oración es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Queridos, Judas no es alguien al que nosotros queremos tener en nuestro equipo, ¿no? Entonces es necesario retirarse a orar. Entonces cuando ustedes estén seguros y piensen, digan, yo quiero servir aquí, yo quiero casarme con esta persona, yo quiero estudiar tal profesión, yo quiero obtener este título, yo quiero hacer tal y tal cosa, quiero entrar a trabajar en tal lugar, quiero vivir en tal casa, quiero asumir esta responsabilidad, quiero tener hijos. Antes de tomar esas grandes decisiones, oren, retírense, apaguen su celular, traten de tomar aunque sea un día tranquilos para tomar una buena decisión. Porque si no, prontamente estaremos haciendo oraciones aún más cortas. Oh Señor, ayúdame, arréglalo tú. Y entonces ahí comenzamos posteriormente a tener incluso oraciones más largas buscando que el Señor ayude a arreglar nuestros problemas. Problemas que muchas veces nosotros lo buscamos por no buscar la sabiduría en el Señor. Nosotros buscamos muchas veces problemas por no buscar al Señor. Dios es un Dios bondadoso y Él puede ayudarte en medio de haber tomado malas decisiones. Pero es mucho mejor buscar a Dios antes de tomar una decisión, para que no vivas la devastación resultante. Y una vez que oras con humildad, una vez que consigues tiempo con el Señor, una vez que disfrutas de la presencia de Dios, esto es entonces lo que debes hacer, ¿no? Esta es la decisión que hay que tomar. Y entonces la Biblia nos dice, ¿no?, que tuvimos tiempo con el Señor y que verificamos a través de su palabra de intimidad con el Señor. Verificamos entonces la certeza de nuestras decisiones. Solo el que ora en humildad puede proceder de manera audaz y de manera sabia. Quien no ora en humildad generalmente atropella y pasa, ¿no?
Muchas veces el ministerio se nos pone difícil porque hay oposición, porque quizás no tenemos el equipo fantástico que nos gustaría tener a nuestro alrededor. Pero de repente eso ha venido por haber tomado malas decisiones previamente. Evitémonos las crisis voluntarias, ¿no? Y aprendamos a disfrutar de la presencia del Señor, retirándonos, teniendo tiempo con Él, disfrutando de Dios. El gran problema es que muchas veces para nosotros Dios es algo tan etéreo que no es una persona. Entonces no concebimos que Dios pueda tener sentimientos, no concebimos que Dios pueda sentir, pensar, amar, ¿no? Y a veces, y por eso cuando nos sentamos a almorzar, oramos y decimos, tenemos tanta hambre y decimos, gracias a Dios por lo que nos da y para adentro. Olvidamos que es una persona, ¿no? Cuando uno va a una casa y se sienta a cenar, la cena que le han preparado, no dice, gracias compadre, tengo mucha hambre. No hace eso. Con Dios lo hacemos. Porque no concebimos diariamente que Dios es una persona. Que Dios está dispuesto en su cercanía a poner atención a nuestras vidas. Nuestra vida, hermanos, está siendo golpeada siempre por puntos difíciles. Nuestros matrimonios están siendo golpeados constantemente por puntos difíciles. Cada espacio de estudio universitario está siendo golpeado por puntos difíciles. Cada ministerio es golpeado en lugares difíciles, ya sea un ministerio pagado o no pagado. Golpea ahí. Pero cuando logramos orar en humildad, retirarnos, pensar en medio de la oración con Dios, podemos entonces proceder audazmente y tomar las mejores decisiones de nuestra vida. E incluso en medio de esas dificultades, uno puede decir, no importa, esto está golpeando fuerte, voy a aguantar ahí, voy a seguir adelante, porque esto es lo que debo hacer. Estoy convencido de que esto es lo que debo hacer, porque me retiré en oración, las cosas han sido confirmadas a mi vida a través del Señor, a través de su palabra, a través de buenos consejos. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a seguir adelante en esta decisión que tomé, porque se tomó esa decisión con sabiduría. Así que comencemos ahora a pensar cuáles han sido nuestras decisiones para atrás. ¿Cuáles son las cosas por las que hay que no seguir más adelante, ¿no? Pensemos en eso. Pero por otra parte, el texto también nos enseña que los resultados previos nos hablan de alguna manera del futuro, de su futuro, de nuestro futuro. Mucha gente a veces piensa que jamás se le ha tomado en cuenta en servir en algún ministerio. Voy a hablar plenamente de la iglesia, ¿no? Mucha gente piensa eso, que nunca ha sido quizás considerado, ¿no? Y probablemente eso sea porque quizás nadie le haya visto servir a otros previamente. Eso era lo que pasa aquí con Jesús y sus discípulos, con sus apóstoles. Son gente que ya le está siguiendo a Jesús. Es gente que está ahí caminando con Jesús y después de ese tiempo con Él, siguiéndolo, conociendo lo que Jesús hace, disfrutando de la presencia de Jesús, es que Jesús los escoge y les llama apóstoles. Es necesario que usted sirva sin tener un nombre. Es necesario que usted ponga en desarrollo sus dones previo a ser confirmados por el liderazgo de su iglesia local. Es bueno tener ese deseo que a uno
le puedan nombrar quizás para desarrollar un cargo. Pero es importante el servir sin que haya una confirmación o un llamado especial de su consistorio. Y Dios llama así, ¿no? Dios llamó en Cristo de esta manera. Ahora hay personas a veces que dicen, no sé en qué espacio poder servir. No sé dónde poder acompañar. Y la verdad es que simplemente a esa persona, quizá eres tú hoy día o no, pero la forma de insertarse en un ministerio y saber para lo que Dios te llamó y te formó, es justamente disfrutando de Dios, estando y pasando tiempo con Él, leyendo de su palabra, teniendo tiempo de oración, participar de un grupo de crecimiento, ¿no? Leer incluso buenos libros, arrepentimiento constante de su pecado. Y así Jesús va transformando y cambiando sus vidas. Entonces, a medida que usted va creciendo en este entrenamiento, incluso autoentrenamiento, por así decirlo, entonces usted debe hacer lo que quiera. Debe hacer lo que quiera. ¿Qué hago? Haga lo que quiera. ¿Cómo es eso? Es que si usted se deleita en el Señor, Él dará los deseos de su corazón. Disfrute tiempo en el Señor, deleítate en el Señor. Él va a conceder esos deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tan deleitado en el Señor que la voluntad de Dios se va a transformar en tu voluntad para tu vida. Y no vas a estar escogiendo otras cosas. Por eso yo te digo, haz lo que quieras, pero después de esto, de pasar tiempo con el Señor, de disfrutar de su presencia, de disfrutar de su persona. Y entonces haz lo que quieras. Porque el Señor entonces está poniendo de su voluntad ahí en su corazón. No hay otra manera. ¿Qué es lo que sucede en tu corazón? ¿Eres extrovertido? ¿Te gusta servir a la gente? Bien, da la bienvenida a las personas. ¿Eres hospitalario? ¿Te gusta servir a la gente ahí? Bien, podrías armar entonces un grupo de vida. Pero aún no estoy listo. Lo preparamos, ¿no? Si tú quieres, eso se puede hacer. ¿Quieres? Sí, bueno. Si estás disfrutando al Señor, la voluntad de Dios se convierte en tu voluntad. Él está siendo glorificado en tu vida. ¿Está Dios satisfecho contigo? ¿Tú estás satisfecho en Dios? Entonces, puedes servir. Haz lo que quieras. Se trata incluso mucho más que de nuestro corazón. Sino se trata de estar satisfecho en el Señor, de disfrutar a Él. Y entonces sabremos su voluntad. Y entonces en nosotros va a haber un ardor de querer hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo quiero predicar, por ejemplo. Yo no quiero dejar de hacerlo, ¿no? Es bueno hacerse esa pregunta. Haz lo que quieras, eso es lo que quiero. Yo hago lo que quiero, ¿no? Y el consistorio más encima me contrata, ¿no? Y hago lo que quiero. Y entonces Jesús entrena a ese llamado. Esos 12 ya eran parte de su ministerio. Ellos ya estaban siguiendo a Jesús. Ellos le están respondiendo. Ya se estaban sometiendo a Él. Algunos habían dejado sus trabajos porque Jesús le dijo.
Entonces ahora comienza ese periodo de entrenamiento. ¿Qué quieres hacer, apóstol? Seguir a Jesús. Ellos no querían hacer otra cosa. ¿Qué quieres hacer tú? Dejar mi trabajo incluso con tal de seguirte. ¿Qué quieres hacer? ¿Abrir un grupo de vida? Muy bien, entrenémonos. Jesús no siempre, Dios no siempre llama a los capacitados, ¿no? Jesús no fue donde estaban los escribas, ni fue a buscar ahí a los sacerdotes, ni fue al instituto bíblico a buscar a esas personas, ¿no? Ni tampoco fue a buscar en el grupo de los fariseos la foto del fariseo del mes, ¿no? Así como el trabajador del mes. Él no hizo eso, ¿no? Incluso muchas veces uno puede ser entrenado y no llamado. De hecho, últimamente apareció un estudio en Norteamérica que 2/3 de los pastores que habían sido ordenados en los primeros 5 años de ministerio habían dejado el ministerio. Confiamos en el entrenamiento y a veces no en el llamado de Dios. Yo no estoy en contra del entrenamiento, al contrario. Nos encanta entrenar. Somos presbiterianos, nos encanta entrenar a la gente. Aunque a veces no venga al instituto, pero nos encanta hacerlo, ¿no? Y el llamar justamente procede a ese entrenamiento. Y esos resultados anteriores, ¿no?, van a reflejar de alguna manera el rendimiento del futuro. Jesús mira a su ministerio y escoge a líderes que ya están haciendo cosas, que ya tienen un sentir en su corazón. ¿Qué quieres hacer, no? Quiero estar con Jesús. Quiero entrenarme con Jesús. Quiero estar 3 años ahí con Él. Si nunca quizás has hecho nada y nunca has sido llamado, bueno, es probable que eso siga así. Pero si tú eres ya un servidor, sin que nadie te haya llamado ni invitado a hacerlo, probablemente seas llamado muy pronto para ello. Un autor que se llama Eugene Peterson a esto le pone un nombre y dice que esa es la larga obediencia en la misma dirección. Alguien que es servicial previamente a ser llamado va a morir siéndolo. No hay otra manera. Así que, si usted me pregunta, ¿qué debo hacer hoy entonces para eso? Bueno, es importante aparecer por lo menos aquí 2 semanas seguidas, ¿no? Eliminar alguna cosa de tareas pendientes y luego ponernos al día acerca de lo que es un líder. Porque la gente busca hoy día incluso estar más a cargo de algo, quiere sobresalir. Pero es necesario ver humildad y servicio previamente. Así que lo primero que debes hacer para estar a cargo de otra gente es estar a cargo de ti. Es bueno empezar por ahí. Es bueno empezar por ahí, haciéndose cargo de sí mismo. Es difícil llamar a alguien que podría tener la almohada en su cabeza, ¿no? Pero Jesús no solamente elige a personas que nunca, que le habían servido, ¿no?, y seguido. Algunos de ellos ya habían dirigido un montón de cosas, lo seguían en el ministerio, estaban sirviendo de manera informal. El ministerio de Jesús había crecido. Ahora simplemente era el momento de Jesús de oficializar el liderazgo. Y Él elige a los que ya habían actuado, habían hecho algo con Él, estaban ahí a su alrededor. Así que lo que Dios tenga para ti, debes ayer empezar haciendo algo.
el rendimiento pasado, ¿no? Va a indicar de alguna manera también el rendimiento del futuro en el servicio. Así que anímate. No te desanimes con eso, sino al contrario. Queremos ver gente que esté dispuesta a servir sin necesidad de haber oficializado su cargo. Dios incluso está deseoso de eso, que en medio de la humildad y del anonimato tú seas servicial. Y Él va a recompensar eso. Pero es muy complejo, ¿no? Llamar a alguien que nunca hemos visto servir. Por otra parte, la Biblia nos enseña a través de esto que alguien que está en autoridad siempre está debajo de otra autoridad. Lucas usa dos palabras, discípulos y apóstoles. Y a los discípulos los comisiona como apóstoles. Un discípulo es alguien literalmente humilde seguidor de Jesús. Jesús está enseñando, ellos están escuchando. Jesús está mandando, ellos están obedeciendo. Jesús está guiando y ellos siguen. Ellos están bajo autoridad. Jesús tuvo muchos discípulos. Miles de personas vinieron a escucharlo. Pero Él escoge a 12 hombres y los pone bajo su autoridad. Y esto es importante. A algunas personas les gusta la autoridad, ¿no? Pero no a todos les gusta estar bajo autoridad. Es sensacional llegar a ser el jefe, ¿no? Pero no reciben bien otras órdenes. Y Dios se opone a los orgullosos. Él da gracia incluso a los humildes. Así que quien está bajo algún cargo de autoridad significa también que está bajo una autoridad. Porque los que pueden hacer lo que quieran sin tener una autoridad, esos son los más peligrosos. Ellos son muy peligrosos porque porque les gustan las ovejas, pero muerden al pastor. Es difícil, pero les gusta estar en autoridad. Y nosotros no estamos lejos de esa acción. Ninguno de nosotros, ni los presbíteros oficiales, ni los diáconos, ¿no? Estamos lejos de caer en el gusto por esta autoridad, sin entender que estamos bajo la autoridad de otros. Y es por eso que me gusta el sistema presbiteriano, ¿no? Por eso yo soy presbiteriano, porque no hay nadie que no deba dar su informe de su trabajo a otras personas. Estamos bajo la autoridad, y eso es para todo mundo, incluidos los líderes. Si usted quiere estar en autoridad, tiene que aprender a someterse, a callar su boca y servir así. Y Él toma a esa gente, Jesús toma a esa gente y le da un nuevo título y una nueva descripción de su trabajo y le llama apóstoles. Y los hace embajadores, ¿no? Ellos debían ser los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es muy importante. Y Jesús viene y les dice, ¿no? Así como yo fui enviado, así los envío a ustedes también. Yo vengo sometido al Padre. Yo los envío a ustedes, sometidos también a mí. Y eso es importante. A nosotros se nos olvida. Y debemos aprender de ello. Y por último, después de haber elegido a esos 12, a los que llamó apóstoles, dice la Biblia que descendió con ellos
y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Jesús viene y rompe el esquema prácticamente del entrenamiento, ¿no? Jesús viene y le dice, ¿cómo se entrena? Se entrena también haciendo. Aquí no hay descanso. El reino de los cielos funciona de esta manera. Y al liderazgo entonces lo lleva inmediatamente a trabajar, inmediatamente a servir a otras personas. Y lo hace descender y ellos entonces se encuentran con una multitud gigantesca. Yo imagino a ellos, ¿qué hacemos, Jesús? ¿No? Estamos recién llamados. Bueno, esa es la tarea. Es ver a la multitud y pastorearles a ellos. Esa es nuestra función. Así es como Jesús llama. Así es como Jesús capacita. Algunos ven a la gente y se asustan. Ven la aglomeración y se asustan. Y entonces quizás a veces rebotan de iglesia en iglesia, ¿no? De ministerio en ministerio. Porque no está dispuesto a tener el olor de las ovejas. Ellos solamente quieren ser esos pastores que están lejos. Y no pastores con olor a oveja. Algunos vienen y ven la multitud. El desafío es muy grande. No nos unimos a nada. No quiero ser responsable por eso. No quiero ser responsable por el fracaso. Solo quieren a veces ser el que viene, ¿no? Y el que está de alguna manera ahí con Jesús y que incluso está dispuesto a viajar para saber lo que Jesús va a hacer. Pero déjame decirte una cosa, eso es inmadurez. Eso es lo que es. Jesús está invitando a sus apóstoles a que vayan y que mueran por Él, que disfruten de su presencia, pero que se nieguen a sí mismos. Jesús les está invitando ahora a que no se acomoden a ningún lugar y se comprometan con algo. Que hagan lo suyo a lo que fueron llamados y que se sometan a la autoridad. Y que entrenen y que crezcan. Así es el disfrutar y el servir en el ministerio de Jesús. Porque no hay nada tan pesado cuando su presencia está ahí en medio de nosotros. Ellos pueden entrar con Jesús en la multitud solo por una acción, solo por un reconocimiento. Y es que ellos están dispuestos a pasarlo mal con tal de disfrutar de la presencia de su Maestro. Esta respuesta es decir, Señor, yo estoy dispuesto a ir donde tú quieras que enviarme, solo si tu presencia va conmigo. Si no, yo no voy. Si no, yo no estoy dispuesto a ir. Yo estoy dispuesto a lo que venga, pero solo si tú estás conmigo. Esos son los apóstoles, como Dios quiere que tú y yo también funcionemos. Señor, vamos a ir. No sabemos si el ministerio, el grupo de vida que voy a abrir en mi casa va a funcionar. Probablemente quede embarrado un día. Pero no importa si tú vas a estar ahí. Quizás seleccionen en el equipo de trabajo con los que tengo que desarrollarme. Quizás haya alguien así como Judas. Pero no me importa. Porque tú estás ahí. Y cuando nosotros pensamos así, de esa manera, no importa, Señor, con tal de que tu presencia esté conmigo, entonces haz lo que quieras. Porque tu voluntad va a estar sometida a la voluntad del Señor, a la voluntad de disfrutar de su presencia, de estar preocupado de la voluntad de Dios. Y entonces ninguno de los discípulos viene y dice, yo estoy a cargo.
porque saben que la presencia de Jesús está ahí. Uno no puede entrar al ejército y decirle al general que está a cargo. No se atreve. Uno no entra al primer año de la universidad y dice, profesor, yo voy a enseñar aquí hoy día. No puedes ser tu propio profesor. Siéntate y aprende, disfruta de la presencia en medio de esa aglomeración. Que nada te asuste, porque la fidelidad de Jesús está contigo. Y Jesús lo prometió. Y Jesús incluso fue aún más sensato con nosotros. Y nos entregó aún más de su misericordia. Y le dice a sus discípulos, hey, ustedes apóstoles, es muy bueno que yo me vaya. Porque entonces viene el Consolador, el Espíritu Santo. Así que permitan que yo me vaya. Y esa presencia va a estar con todos ustedes para siempre, acompañando ahí mi voluntad, llevando adelante mis planes, ¿no? Déjenme ir, que yo envío mi Espíritu para que esté con ustedes. Así que no nos resistamos, ni que nada nos asuste, ni que nada impida servir hoy día. Aunque no tengas autoridad, aunque no tengas un cargo, sirve. Sirve. Porque eso va a alinear tu futuro. No tengas temor. Disfruta de la presencia de Jesús. Tienes una decisión importante, un cargo importante, bien. Apaga tu celular. Sal de tu vida, ¿no? Retírate a orar y toma las mejores decisiones. Tengo duda, no sé en qué servir. Bien, apártate. Toma tu celular, apágalo, saca la batería, disfruta de la presencia de Dios. Y después que disfrutes de la presencia de Dios, que disfrutes de su palabra, que oiga su voluntad, que te lea la Biblia de tapa a tapa 100 veces, que no quieras parar de hacer eso. Entonces haz lo que quieras. Y serás un buen servidor. Y no habrá temor cuando veas a la multitud, porque sabrás que su presencia basta. Y no los resultados. Porque no es nuestra competencia. La iglesia es la única empresa, entre comillas, que no sabe qué resultado podría llegar a dar. Porque nosotros predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo convierte a la gente. No sabemos si va a funcionar o no, pero que su presencia esté en medio de nosotros, con eso basta. Que el Señor les bendiga.